En esta sección vamos a comentar la ley de Gauss aplicada al magnetismo. Entonces, en secciones anteriores hablamos que el análogo a la ley de Gauss en electricidad y en magnetismo es la ley de Ampère. Esta ley de Ampère nos permite aprovecharnos de la simetría del problema para calcular campos magnéticos. Sin embargo, ¿verdad? Esa es la forma en que es análoga a la ley original de Gauss en la electricidad, ya que la ley de Gauss en la electricidad eh, nos permite encontrar campos eléctricos, ¿verdad? Aprovechándonos de la simetría. Sin embargo, también existe una ley de Gauss magnética. Para eso vamos a hablar un poco de las líneas de campo del campo magnético. Noten que esta ley de Gauss no va a ser tan útil para encontrar campos magnéticos. Ese trabajo ya lo hace de por sí la ley de Ampère, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede esto? Vean que hemos comentado que normalmente las fuentes de campo magnético siempre son dipolos, ¿verdad? Eso significa tienen un polo sur y un polo norte, y las líneas de campo salen, ¿verdad?, de estos dos polos y, ¿verdad?, se cierran a sí mismas, forman líneas cerradas, ¿verdad? Entonces, si podemos ver aquí, un poco de zoom, vean que las líneas de campo magnético se cierran a sí mismas. Noten que, hay que hacer una aclaración, noten que las líneas de campo magnético no tienen extremos, ¿verdad? Esto diferencia las líneas de campo eléctrico que comienzan y terminan en las cargas, ¿verdad? Yo tengo una carga eléctrica más, estos salen líneas de campo eléctrico y una carga negativa, entran líneas de campo eléctrico a la carga, entonces tienen extremos. Sin embargo, ¿verdad? Esto no ocurre para las líneas de campo magnético, que nunca tienen puntos extremos. ¿Verdad? Ustedes cuando se sientan a dibujar líneas de campo magnético comienzan en el polo norte y terminan en el polo sur. Sin embargo, noten, ¿verdad?, como se observa en esta figura, que las líneas de campo en un imán realmente pasan por el interior de este. Entonces no tienen extremos y aquí se extienden hasta el infinito, hasta ciertos puntos. Entonces, ¿verdad? El comportamiento de las líneas de campo son diferentes para el magnetismo que para la electricidad. Eso es lo que vemos en primera instancia. Y además notamos, ¿verdad?, que cualquier punto que yo ponga, ¿verdad?, va a sentir un vector de campo tangencial, ¿verdad?, a esta curva que se hace en las líneas de campo. Sin embargo, hay una notación, ¿verdad?, que se usaba también en líneas de campo eléctrico como se usa en líneas de campo magnético, que es que como el campo magnético, tanto, ¿verdad?, al igual que el eléctrico, es un campo vectorial, si yo quisiera dibujarlo no vería nada, ¿verdad?, porque pues el campo eléctrico está permeando todo el espacio, ¿verdad? En cada punto del espacio un campo, entonces llenaría todo el espacio de líneas. Para ilustrar la línea de campo magnético, ¿verdad?, a la hora que trabajamos con ellas, sería muy poco pedagógico si ilustramos líneas como todo el campo. Entonces lo que hacemos es solo dibujar cierta cantidad finita de líneas, ¿verdad? Y denotamos la fuerza del campo con la densidad de líneas, ¿verdad? Entonces yo sé que acá eh, en el, en el imán vemos que hay una gran densidad de líneas de campo magnético. Entre menos líneas de campo hayan por unidad de área, perdón, bueno, realmente por unidad de volumen, pero como estamos dibujando en las dos dimensiones es por unidad de área, entonces más fuerte, ¿verdad?, va a ser el campo en esa región donde hayan más líneas de campo por unidad de volumen. En donde hayan menos líneas de campo por unidad de área o volumen, bueno, más débil va a ser el campo, ¿verdad? Entonces aquí hay unos ejemplos, ¿verdad?, de campos magnéticos usuales, que varios de ellos ya hemos investigado un poco su comportamiento y determinado, ¿verdad? Este es un campo magnético en un imán en forma de C, ¿verdad?, que de hecho de los campos aquí es el único que no hemos trabajado explícitamente, ¿verdad? Entonces, vean que nosotros podemos provocar que, ¿verdad?, el campo magnético sea uniforme,
¿verdad? En estas configuraciones vemos que en esta región es prácticamente uniforme el campo magnético. Entonces, ¿verdad? No siempre puede, bueno, igual va a decrecer, ¿verdad? Conforme yo me voy alejando, pero puedo crear configuraciones en la vida real donde aproximadamente el campo magnético sea constante. ¿Verdad? Para el campo magnético, un alambre recto que conduce corriente. Habíamos hablado de que las líneas de campo magnético van a ser círculos centrados en el cable, ¿verdad? Que se extienden alrededor de este, ¿verdad? Para denotar campos, bien como lo hemos hecho durante el curso, vamos a denotar que salen del plano con puntos y que entran en el plano con cruces. Tenemos también espiras, ¿verdad? Que igual van a estar el campo magnético, las líneas de campo magnético alrededor de la espira, pues, solo que ya no forman los círculos exactamente. Y si yo pongo muchas espiras juntas, ¿verdad? Me va a formar un solenoide, en donde hay líneas que se escapan por los bordes cerca del centro, pero no son tan fuertes como las líneas que se escapan, que se fugan en los extremos del solenoide. Y decimos, ¿verdad? Que aquí adentro, ¿verdad? Cerca del centro del solenoide, las líneas sean como esto, ¿verdad? Aquí adentro parece que son líneas prácticamente constantes. Entonces, bueno, si tengo líneas de campo y tengo una densidad de líneas de campo, yo puedo entonces tratar de definir el flujo de las líneas de campo, ¿verdad? Que tantas líneas de campo pasan a través de un área, ¿verdad? Al igual que hicimos en física 2 cuando definimos el flujo eléctrico, ¿verdad? De las líneas de campo eléctrico. Entonces, para hacer esto, yo me voy a dar una superficie, ¿verdad? Y como la superficie puede no ser uniforme, ¿verdad? Puede que el campo eléctrico, el campo magnético en esta parte de la superficie sea diferente al campo magnético acá. Voy a dividirlo en secciones infinitesimales de área, en donde yo diga el campo magnético que pasa por ahí es prácticamente constante, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar el flujo por esa área infinitesimal, sumar el flujo por cada área infinitesimal y me encuentro el flujo total de las líneas de campo que pasan a través de esta área. Entonces, ¿verdad? Lo que yo necesito encontrar son las líneas que pasan a través del área y eso lo puedo encontrar diciendo, yo sé que el campo no pasa exactamente perpendicular al área, ¿verdad? Hay una parte del campo que nada más no está pasando a través del área, está pasando, ¿verdad? Paralelo al área, entonces no me sirve, ¿verdad? No está atravesando el área. Yo lo que quiero es cuánto campo atraviesa el área y para eso me doy el componente perpendicular, ¿verdad? A la superficie. O sea que es paralelo al vector normal de área, ¿verdad? De la superficie. Entonces, yo sé que para calcular ese componente, el componente perpendicular, sé que el campo magnético y hago el coseno del ángulo. Entonces, el flujo a través de una superficie infinitesimal va a estar dado por esta ecuación de acá. Esto significa, ¿verdad? Que voy a tomar qué tanto campo es perpendicular a esa superficie infinitesimal por la magnitud, ¿verdad? De esa superficie infinitesimal. Y eso me va a dar cuánto flujo, cuántas líneas de campo atraviesan esa superficie infinitesimal. Como les había dicho, yo estoy interesado en el flujo total, flujo neto. Entonces, lo que necesito hacer es sumar cada uno de los flujos, ¿verdad? Las contribuciones al flujo de cada uno de los áreas infinitesimales. Entonces, ¿verdad? Esto, al sumar todo, obtengo este integral, que es un integral de superficie, ¿verdad? Como ustedes vieron en el cálculo 3, que por supuesto es análoga totalmente a la integral de flujo del campo eléctrico de la ley de Gauss, ¿verdad? Sin embargo, bueno, antes, ¿verdad?, de seguir, sin embargo, miramos las unidades, ¿verdad?, del campo magnético. Vean que, bueno, también, ¿verdad?, si el campo magnético es uniforme, o sea, la superficie es para un punto aquí en la superficie, el campo magnético es igual para un punto aquí que para un punto aquí, o sea, el campo magnético es totalmente uniforme en toda la superficie. Entonces, pues el flujo puede salir de la integral,
¿verdad? Y integramos el área como independiente y el flujo me queda igual al flujo promedio, ¿verdad? Que es nada más multiplicar el campo magnético por el área por el coseno del ángulo entre los dos. Noten las unidades, ¿verdad? Que el campo magnético está medido en teslas, el área en metros cuadrados. Entonces, teslas por metros cuadrados, y a eso le asignamos una nueva unidad. Le decimos que es un Weber, ¿verdad? Que notamos como W mayúscula B minúscula. Entonces, noten que todo parece ser idéntico. Está aquí haciendo la analogía con campos eléctricos. La única diferencia es que en campos eléctricos, cuando yo hacía una superficie cerrada y la ponía alrededor de una carga, eso me ayudaba para encontrar, ¿verdad?, la magnitud del campo que estaba haciendo la carga, porque esto me da una medida de cuánta carga hay adentro, ya que veo cuántas líneas atraviesan, ¿verdad?, esa superficie cerrada. Sin embargo, vean que, como dijimos antes, las líneas de campo magnético siempre se presentan en forma de dipolo. Eso significa siempre salen líneas de campo magnético, ¿verdad? Si aquí tuviéramos un imán, de hecho podemos devolvernos arriba para ver el imán. En el caso del imán, si yo hago una superficie y yo digo que quiero calcular el campo, ¿verdad?, este dipolo, hago una superficie para ver cuántas líneas lo atraviesan. Bueno, resulta que la cantidad de líneas que atraviesan la superficie es igual a la cantidad de líneas que, ¿verdad?, que la atraviesan, pero en sentido contrario. O sea, la cantidad de líneas que salen van a volver a entrar en la superficie en algún momento. O sea, en la naturaleza no existe un monopolo magnético, no existe una unidad de carga magnética que podamos medir, ¿verdad?, que podamos encerrar en una superficie y medir su intensidad. Entonces, como hasta el momento no se han encontrado líneas de campo magnético, no se han encontrado monopolos magnéticos, entonces no va a existir un análogo a la carga eléctrica, y por lo tanto, si yo lo encierro en una superficie, yo voy a encontrar que siempre el flujo magnético a través de esa superficie cerrada es igual a cero. Matemáticamente lo expresamos que es integral, ¿verdad? El flujo en una superficie cerrada es igual a cero. No existen monopolos magnéticos, ¿verdad? Entonces, vean que esto me define, ¿verdad?, bien lo que es el flujo magnético a través de una superficie, y es por esta razón, ¿verdad?, como no podemos medir la intensidad de una carga magnética, ¿verdad?, no están presentes en magnetismo, entonces, ¿verdad?, esto no nos va a dar información del campo magnético, solo vamos a saber que va a ser cero. Hay ocasiones en donde no vamos a hacer superficies cerradas, ¿verdad? En la gran mayoría de veces, cuando usemos la ley de Gauss del magnetismo, usemos el flujo magnético, vamos a tratar con superficies que no están cerradas, ¿verdad? Entonces, en este caso, si no sé, pongo una superficie acá, es más, puedo usarlo con el campo magnético que está arriba. Si yo pongo una superficie acá no cerrada, ahí sí, las líneas de campo atraviesan la superficie y yo puedo medir el flujo a través de esta superficie. Y esto es lo que normalmente vamos a hacer, y lo vamos a hacer mucho cuando veamos inducción electromagnética. Entonces, normalmente cuando hacemos superficies abiertas, recuerden que el vector de área ya queda un poco más ambiguo, ¿verdad? Porque superficies cerradas es muy fácil. El vector de área de la esfera es siempre el vector que apunta hacia fuera de la esfera. En cambio aquí, en superficies abiertas, yo puedo decir, ok, yo puedo decir que el vector normal puede apuntar en este sentido o en este sentido, ¿verdad? Los dos son perpendiculares a la superficie. Entonces, en este caso, para superficies abiertas existe esta ambigüedad. Entonces, normalmente, nada más, ¿verdad?, no hay diferencia mientras que sean consistentes en su notación. Si ustedes dicen que, ¿verdad?,
en esta superficie hacia afuera es positivo, es lo que va a tomar como positivo, entonces sigan usando eso, ¿verdad? Hasta el final del problema, tengan en cuenta siempre eso, ¿verdad? Todos los vectores entonces que apunten en este sentido, al igual que el de A, van a ser positivos, nada más sean consistentes. No va a haber ninguna complicación fuera de eso. Vean que si yo tengo elementos de superficie en donde no hay un ángulo, o sea, casi siempre, no sé, un plano, en donde el campo magnético pase totalmente perpendicular al vector normal de la superficie, entonces el producto punto, ¿verdad? Me dará un máximo, ¿verdad? Y todo el campo, como es aquí abajo, la magnitud del campo va a ser igual al componente perpendicular, ¿verdad? Porque todo el campo va a ser perpendicular a la superficie. Entonces yo puedo escribir el campo de esta forma, ¿verdad? Como yo sé que B por dA va a ser el flujo, puedo escribirlo para que me dé que el campo magnético, ¿verdad? Es una razón de cómo cambia el flujo cuando yo cambio el área, ¿verdad? Esto lo vamos a usar mucho, ¿verdad? Como cuando vemos inducción electromagnética, y por eso podemos definir el campo magnético con otro nombre, ¿verdad? Podemos decirle la densidad de flujo magnético, ¿verdad? Es que tanto flujo magnético hay por unidad de área, ¿verdad? Y cómo cambia ese flujo magnético en cada capa de área conforme nos vamos alejando. Entonces, ¿verdad? Este es el concepto de flujo magnético magnetismo. Ven que tiene sus peculiaridades que no aparecen en electricidad, y como tal, ¿verdad? Como no nos brinda información de una carga magnética, no nos sirve para calcular campos magnéticos, por eso está la ley de Ampère. Entonces, sin más, espero que haya sido de ayuda esta clase y nos vemos para la siguiente sección que corresponde a magnetismo en materia. Muchas gracias.